mis compañeros Pablo y Nancy. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, le cedo el micrófono a mi colega Pablo para que haga la introducción de este panel, de esta mesa. Muchas gracias, Pablo. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, sean todas, sean todos bienvenidos. La verdad es que estamos muy felices de estar con ustedes en este taller, el cual estoy seguro que les va a encantar. Y antes de iniciar con lo que hemos preparado para ustedes, sí quisiera hacer una pequeña pausa porque en ocasiones se nos olvida o descuidamos esto. Quisiera hacer una pausa para darle muy brevemente la palabra aquí a mis queridas colegas para que me hagan el favor de presentarse, por favor, así muy brevemente, las generalidades de ustedes para luego ahora continuar con esta introducción que tengo prevista. Tal como las veo aquí en la pantalla, comenzaré así como está. Lourdes, si me ayudas, por favor, presentándote con nuestras y nuestros colegas. Gracias, Pablo. Sí, mi nombre es Lourdes Epstein y soy profesora en el TEC de Monterrey del Campus Ciudad de México en el área de Humanidades y Educación, en particular en el Departamento de Estudios Humanísticos, y actualmente coordino la iniciativa de laboratorios ciudadanos en donde está circunscrita pues la temática, la metodología de nuestro taller de esta tarde. Gracias, Pablo. Estupendo, muchas gracias. Y tenemos también por acá a mi querida colega Nancy Rivas. Nancy, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Nancy Rivas. Colaboro con el doctor Pablo Ayala en la Dirección de Desarrollo Sostenible y Servicio Social. Actualmente me encargo de la coordinación de proyectos e iniciativas sociales en el despliegue del servicio social con el nuevo modelo que traemos en la universidad. Gracias. Gracias, Nancy. Y un servidor, Pablo Ayala, que soy director de Impacto Social en el Tecnológico de Monterrey y estoy, la verdad, muy honrado, muy contento de estar aquí con ustedes. El tiempo que esta tarde vamos a compartir lo hemos dividido en 4 momentos. Primero yo voy a dar un brevísimo contexto de un par de minutos, cuando mucho, que ya están corriendo, para explicar por qué las bibliotecas humanas se han convertido en el TEC de Monterrey en una estupenda metodología para apuntalar los esfuerzos que realizamos día a día para promover el desarrollo del sentido humano en nuestro estudiantado. En un segundo momento, mi colega Lourdes Epstein va a hablarles del andamiaje teórico que está detrás de la metodología y la serie de consideraciones que las universidades pues deberían de tener en cuenta para desplegarla. El tercer momento, seguramente el más importante de la tarde, pues va a servirnos para realizar una práctica para que ustedes tengan la oportunidad de vivenciar esta metodología. Y aquí nuestra colega Nancy Rivas será pues quien se haga cargo de esta parte de organizarnos y de coordinarnos. Y vamos a cerrar el taller con un breve espacio pues para abordar las preguntas que ustedes tengan al respecto. Dicho lo dicho, pues comenzamos. Y aquí yo quisiera comenzar diciendo que en principio habría que decir que las bibliotecas humanas están diseñadas para construir un marco positivo que nos permita lograr alcanzar conversaciones que nos ayuden a romper, a destrabar y, ¿por qué no decirlo?, diluir estereotipos y prejuicios a través del diálogo. Pero el diálogo en serio, el diálogo ese en ocasiones que incomoda, pero que lo hacemos de una manera empática, de una manera compasiva. Y en ese sentido, pues al ser las personas las que hacen de libros, las bibliotecas humanas siempre serán espacios donde la gente real está, digamos, en préstamo a los lectores. Es un lugar donde las preguntas pues más difíciles son esperadas, son muy valoradas, son muy apreciadas, pero también, y esto es lo más importante, son contestadas. En la biblioteca humana, pues cualquier persona puede ser un libro, porque cualquiera de nosotros tiene algo que contar a quienes estén dispuestos a escucharlo. Todos los libros humanos tienen una particularidad, su historia siempre va a ser distinta y será en función del momento
en que se lean, ya que la vida del libro pues va cambiando. En ese sentido, podemos decir que los contenidos de estas bibliotecas humanas son diversos. Y hay libros, por ejemplo, ¿no?, que tratan de las peripecias, que un agricultor indígena debe hacer para cultivar, o bien un estudiante adolescente tiene que llevar a cabo para sobrellevar el encierro de la pandemia, o un familiar de una víctima de COVID, o un emigrante, pues también para manejar el dolor, ¿no? De la pérdida o simplemente de una enfermedad larga o de las secuelas que esta deja, o bien un emigrante que trata de escapar de la miseria en su país de origen. Todas estas experiencias, además de vitales, están ligadas a la cultura. Por ello, creo yo que no existen libros aburridos o inútiles. Cada libro es único, como nos va a dejar ver Lourdes. Y también tan único es el libro como la vida de quien lo narra. Imposible entonces comprender el sinnúmero de experiencias y el impacto que éstas tienen en la vida de un migrante, por ejemplo, o un médico que trabaja en un hospital COVID, hasta no conocer de primera mano lo que los mismos actores, es decir, los libros, experimentaron. Por lo tanto, pues el objetivo central de las bibliotecas humanas sería ayudar a construir la comprensión desde la diversidad, proporcionando un marco para las conversaciones reales sobre cuestiones verdaderamente importantes. Entonces se trata, como lo verán, de establecer conversaciones abiertas que lleven a una mayor aceptación, tolerancia y cohesión social en una comunidad. Mi querida Lourdes ha tenido la oportunidad de coordinar varios talleres para aprender a organizar esta metodología tan necesaria para reconstruir el tejido relacional y valoral en cualquier espacio social, y muy particularmente de las organizaciones de la sociedad civil, y en donde obviamente se encuentran pues muchas universidades. Dado que el tiempo del que disponemos es muy poco, y teniendo en cuenta que esto es un taller, pues ya no debo prolongar más esta breve introducción. De ahí que quiero darle la palabra a Lourdes para que ella profundice más en el corpus teórico que está detrás de esta metodología tan fascinante por su poder humanizador. Bueno, muchísimas gracias y por favor, Lourdes, tienes la palabra. Muchas gracias, Pablo. Nancy, muchas gracias. Gracias al comité organizador también de este congreso por la oportunidad de compartir pues este hallazgo, porque ha sido también un hallazgo y sobre todo un tesoro que hemos construido entre muchas personas desde 2017, perdón, ya me fui al siglo pasado, pero desde 2017 que estamos haciendo este ejercicio, y pues naturalmente es un ejercicio que se hace entre distintas organizaciones. Yo quiero apuntalar algo que ya decía Pablo, ¿no? Que pues esta presentación está encaminada a pensarse como una metodología, ¿no? Este taller está pensado como una forma de generar espacios de conversación y de inclusión en el aula, en el salón de clases, es decir, en un escenario universitario. Pero por supuesto es una infraestructura, ¿no? Un modelo, un marco teórico, un espacio en donde podemos hacer llegar, hacer entrar e incluir a cualquier persona que quiera buscar un mejor entendimiento de diferentes problemáticas sociales y sobre todo vías claras y prácticas de establecer una conversación que nos permita un mejor entendimiento de nosotros y de nuestras formas y nuestras reglas y nuestras identidades. Entonces, también para acotar y organizar el tiempo, me voy a permitir compartir una presentación. Va a haber un espacio antes del momento donde Nancy nos va a acompañar en un ejercicio para que pues esto merezca el nombre de taller, ¿no? Entonces voy a tratar de irme un poco rápido, pero Nancy me va a hacer favor de compartir un documento con las ligas principales de muchos de los casos y textos de los que hablaré muy brevemente durante estas ideas, y sobre todo tratando de apuntalar y justificar epistemológicamente esta idea de por qué funciona una biblioteca humana, y además cómo hemos descubierto, ¿no? ¿Qué otras opciones, qué otras avenidas, qué otros caminos podemos abrir con esta metodología? Y bueno, como aparece en el título de esta presentación,
pues estamos hablando de buscar estas avenidas pedagógicas para que la inclusión y la recuperación de saberes pueda ser una realidad en el escenario académico. Repito, no solo se circunscribe al escenario académico, no nació en el escenario académico, nació en el seno de una organización de la sociedad civil y que estaba buscando justamente eliminar los estereotipos que en particular se habían producido por los fenómenos migratorios en Europa. Así es que esta idea originalmente es de una organización social en Copenhague, pero llegaremos a ese punto un poco más adelante. Antes de ello, quisiera que nos reflexionáramos sobre las palabras de Alicia Molina, una activista en pro de los derechos de las personas con discapacidad, y pues con estas palabras que inspiran pues toda una trayectoria y esfuerzo de generar estas infraestructuras de los laboratorios ciudadanos y en particular de las bibliotecas humanas para justamente poder construir una historia en donde estemos todos incluidos, ¿no? Una de las formas de marginación más letales, ¿no? Y además porque está más invisibilizada es que la historia que nos define, la historia que nos identifica, la historia que nos norma, organiza y construye los valores con los que vivimos, está contada solo desde una perspectiva. Por eso también hablaremos un poco de la teoría del punto de vista, ¿no? Del punto de partida, porque pues eso ha generado que tengamos esquemas sesgados que no nos permitan una verdadera inclusión y por supuesto que acaban teniendo parámetros injustos y pues contribuyendo un poco al tema de este congreso, esquemas que no son sostenibles y no son sostenibles porque no nos incluyen a todos, ¿no? Si la sostenibilidad, al menos desde la perspectiva social, se construye en estas comunidades equitativas y solidarias, las historias parciales no nos sirven de mucho, todo lo contrario, ¿no? Entonces, básicamente en esta revisión teórica que vamos a hacer en estas siguientes pantallas, lo que nos interesa es presentar pues ciertos contextos en donde de diversas formas se están abriendo estos espacios para incluir las historias de todos, la perspectiva de todos, es decir, la nueva objetividad, como dice el segundo punto, es ahora la capacidad que podamos tener de incluir la mayor diversidad de perspectivas posibles, sobre todo, y no es exclusiva de las ciencias humanas, incluso también es importante esta perspectiva de la diversidad en las ciencias naturales, pero por supuesto será radicalmente más importante en términos de las ciencias humanas y cómo entendernos significa abrir espacio a otras opciones. Por supuesto, es también abrir la posibilidad a no solo tener un discurso de deber ser, sino tener un esquema y una infraestructura de práctica y aprendizaje para que estos discursos sobre la inclusión pueden ser una realidad, ¿no? No solo decimos o apuntamos hacia donde hay que caminar, sino también generamos camino a través de pues estas infraestructuras y metodologías, ¿no? Y luego, bueno, pues queremos tener un pequeño ensayo de lo que es una biblioteca humana, como ya nos explicará Nancy, y que, bueno, que abre la puerta justamente a entender por qué es importante la inclusión de todas las historias y pues de todos los tipos de conocimiento, sobre todo cuando hablamos de lo social, que repito, para muchos, ¿no? No solo yo, por supuesto, para muchos, esta diversidad social, esta solidaridad, respeto y muchos de los valores que desde la antigüedad se vienen pregonando en las ideas éticas, ¿no? Cómo poder hacerlas ciertas, cómo poder hacerlas posibles, ¿no? Y bueno, más o menos, como ya dijo Pablo, esta es la agenda de consideraciones. Y bueno, voy a dar un poco el contexto de cómo nació nuestro interés en el TEC de Monterrey por esta metodología de las bibliotecas humanas y después daré algunas pautas, esto es lo que me toca a mí. Y aquí aparece un nuevo nombre, Bibliotecas Nómadas, y trataré de justificar a través de pues, diversas ideas de diversos autores por qué intercambio bibliotecas humanas por bibliotecas nómadas y qué alcances metodológicos y epistemológicos tiene esta nominación.
Después abremos el ejercicio y después cerraremos con algunas consideraciones. En primer lugar, quisiera reparar en esta pregunta que nos hace Yuval Noah Harari, en este recorrido que ha hecho interesantísimo, muy revelador y por supuesto que le ha ganado ser un bestseller como lo es ahora, ¿no? Primero con su libro de Animales a Dioses, mejor conocido como Sapiens, ¿no? Pero en particular esta frase es de su libro de 21 lecciones para el siglo XXI, ¿no? Y que nos pone en una situación muy compleja, ¿no? Al menos como profesora me queda claro que esto es lo que estamos viviendo, una época donde los marcos de referencia con los que nos movimos, por lo menos durante los últimos 400 años, se están derrumbando. Y aún no hemos generado estas narrativas, discursos, sistemas de sentido que realmente le puedan dar cohesión a un mundo que está en crisis desde muchas perspectivas. Y bueno, pues ya lo venimos escuchando desde hace rato con las conferencias que arrancaron este congreso. Entonces, pero aquí quizá lo importante del planteamiento de Harari a lo largo de toda su obra es la declaración que por supuesto ya hicieron filósofos desde el siglo pasado, incluso desde Nietzsche se está planteando esta idea de cómo son los discursos los que nos construyen, los discursos los que nos dan valor, los que nos colocan, los que nos identifican. Y la pregunta es, ¿tenemos la capacidad de generar un relato nuevo o unos relatos nuevos? Tal vez hay que hablar en plural, que puedan generar estas posibilidades que el relato de la modernidad, de la ilustración, pues generaron, ¿no?, un clima de estabilidad durante tanto tiempo. También invitar a la conversación a esta filósofa judía alemana tan relevante, ¿no?, en su obra La condición humana, y pensar qué lugar ocupa para esta, ella no se quería llamar a sí misma filósofa, ¿no?, pero esta pensadora relevante, muy relevante para el siglo XX y por supuesto la actualidad en términos de lo que ella propone para la actividad política, para la condición política humana, ¿no? Y cómo podemos entrelazar esta condición humana de la pluralidad, ¿no?, viviendo, conviviendo, porque nos necesitamos unos a los otros como seres distintos y al mismo tiempo iguales, ¿no? Y hay una parte de esta obra de la condición humana en el capítulo de acción donde claramente estipula pues 3 herramientas que tenemos como humanos, ¿no?, 3 posibilidades que tenemos desde la condición humana para abrazar la fragilidad humana, esta fragilidad que claramente deviene de ser muchos, de ser plurales, de ser distintos y al mismo tiempo ser todos miembros de una sola especie con la que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Y ella habla de estos 3 elementos como el poder, el perdón y la promesa, y un cuarto son las historias. Cómo haciendo historias, de hecho el epígrafe con el que empieza este capítulo tiene que ver con que podemos aguantar cualquier situación difícil en la medida en que podamos construir estas historias, que no es otra cosa sino construir sentido. Y esta otra filósofa feminista muy importante estadounidense, Sandra Harding, ya es muy grande, ¿no? Lleva un buen rato, pues un poco fuera de los escenarios académicos por edad, pero hizo un papel muy importante en términos de desenmascarar incluso estas estructuras de marginación que aparecían particularmente en el tema de la ciencia y cómo desde la ciencia podemos romper con estos paradigmas. La exclusión no es solo la exclusión de grupos de población, la exclusión y la marginación también tiene que ver con nuestras formas de clasificación y organizar, ¿no? Ella lo que dice es, no debemos buscar una ciencia pura y neutra, ¿no? Más bien tenemos que hacernos la pregunta de qué tipo de organización política podemos establecer que permita que la ciencia avance. Y esa organización política es una organización no binaria, igualitaria, solidaria, que hace un esfuerzo por no caer en las redes, por supuesto, de las estructuras de poder, ¿no?, como también hemos escuchado en las presentaciones de este mismo congreso hace unos momentos. Y por último, esta filósofa italiana, también una representante muy relevante
del posthumanismo, ¿no? Y esta búsqueda de regresar a las personas en su papel, en su gestión, en su agencia de la construcción del saber. Y esta inclusión implica a todas y a todos, y no solo algunos que durante siglos han pertenecido a la élite que tiene la autorización, la legitimidad de construir el saber. Con estas ideas, ¿no? Pues me gustaría revisar con ustedes algunos ejemplos de este tipo de intuiciones llevadas a la práctica en proyectos en concreto. Esta de Human, muy recomendado, es una película. Tienen la liga en el material que me va a hacer favor Nancy de plantearles. Es una película que está en acceso gratuito en YouTube y es el recorrido que hace este cineasta a través de infinitas, bueno, no infinitas, muchas regiones del planeta, fotografiando escenas naturales, pero sobre todo vidas humanas, en este intento de capturar quiénes somos, ¿no? Creo que una de las conciencias más claras de la posmodernidad, del posthumanismo, es este entendimiento de que pues esta diversidad representa una riqueza, no una amenaza frente a la que hay que luchar. No debemos o ya no estamos buscando tener un esquema homogéneo de realidades y de valores, sino más bien pues la salida, por lo menos la aspiración es encontrar en esta riqueza formas comunes, ¿no? Pues como la que acabamos de ver un poco infructuosamente en la COP26 en Glasgow recientemente, ¿no? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo si tenemos tantas perspectivas distintas? O la pregunta quizá es cómo podemos, respetando esas perspectivas distintas, poder tener planteamientos eficientes y que tengan posibilidades de sostenibilidad. En la misma idea se generó también hace más de una década con este proyecto de un fotógrafo también estadounidense que se dio la tarea de decir qué era la ciudad de Nueva York para él a través de imágenes de diferentes personas, y esto progresivamente, de una forma casi natural, se convirtió en un proyecto de historias humanas. Pueden visitar la página, ¿no? Es un proyecto abierto que lo que busca es generar este espacio, no directamente de conversación, pero sí de un entendimiento en donde el todo está formado por muchas partes de las cuales no podemos sustituir a ninguna, o no podemos hacer una declaratoria abstracta de lo que es, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, sin detenernos en revisar pues las historias de cada uno de sus integrantes. Y este tipo de espacios, ¿no?, tiene pues un denominador común en este planteamiento que se hizo ya desde el siglo pasado, desde la década de los 70 y los 80, con esta idea de pues escuchar implica la posibilidad de abrir estas infraestructuras donde las historias puedan existir. Tenemos mecanismos culturales, por supuesto, y más hoy en día, pues estamos todos reunidos en una sesión a distancia, algunos en la Ciudad de México, otros en otros lugares de Latinoamérica, y no sé de qué otros espacios también nos estén escuchando, pero estamos teniendo una conversación porque existe la infraestructura para que esto se dé. Esta iniciativa que nació en California, en Estados Unidos, el siglo pasado, pues ha tenido un enorme desarrollo e impacto, por ejemplo, en este tipo de proyectos, con el cual también contactamos desde el TEC de Monterrey para hacer parte de las colecciones de bibliotecas humanas con las que hemos trabajado. Humanizando la deportación, siguiendo la nomenclatura y la metodología de Story Center, lo que se ha dedicado es a conjuntar historias de personas deportadas principalmente y de migrantes en general. Tiene una página también muy interesante y tiene un acervo que es valiosísimo para los investigadores sobre el tema, ¿no? Y esto instintivamente es una declaratoria de, si queremos hacer ciencia de los problemas sociales fundamentales, tenemos que ir a las historias de las personas que los están viviendo, ¿no? Esto no quiere decir que las teorías y los planteamientos de los expertos en la materia no funcionen,
Lo que pasa es que no son suficientes ya para explicar estos fenómenos. Y claro, esto nos involucra una complejidad enorme porque pues la ciencia tiene que tener parámetros comunes, llegar a teorías universales y conjuntar todas estas historias y tener un cúmulo de particulares sin llegar a una tesis general que las explique a todas y cada una de ellas, pues es un planteamiento que hace mucho más compleja la construcción de la ciencia, pero sin duda pues es uno de los caminos a seguir. La cuestión fundamental y desde donde nace esta iniciativa de bibliotecas humanas, que por supuesto no está descubriendo el hilo negro, no es una invención radical. Creo que las bibliotecas humanas existen desde que existimos los humanos. Nos contamos, no solo contamos historias, sino nos contamos y nos autodefinimos en un ejercicio social, ¿no? Generamos estas comunidades a partir de las historias que nos identifican con otros o incluso nos separan con nosotros. Pero en este momento tan complejo que estamos viviendo de una crisis en donde la gran narrativa se ha desmoronado y no encontramos pues un cúmulo de narrativas que funcionen en conjunto o una narrativa que sustituya la que se está desmoronando, por supuesto, tener que ver con la diversidad, con la diferencia, pues falta ver las expresiones, ¿no?, de neofascismos que hay en el mundo, ¿no? La búsqueda de opciones que, lejos de integrarse, están haciendo políticas públicas e internacionales de separación. Y bueno, pues es que estamos acostumbrados a tener un mundo pequeño con ciertas certezas y el mundo de la diversidad a veces es muy complejo. Y hago este énfasis en la dificultad personal que tenemos, porque si algo logra las bibliotecas humanas es romper estas barreras, que en la mayoría de los casos son barreras de las cuales no somos conscientes que tenemos, pero al tratar de hacer este ejercicio nos damos cuenta de estos patrones ocultos que pues están controlando nuestras identidades, nuestras normas y sobre todo nuestra capacidad de formar comunidades sólidas y sostenibles. Hablo de bibliotecas nómadas desde la perspectiva posthumanista, en particular de la teoría de Rossi Braidotti, que es heredera a lo mejor muchos la conocen, de Gilles Deleuze, de este otro filósofo francés, de la teoría nómade, pero bueno, tiene que ver con cómo planteamos una biblioteca, ¿no? Concepto que normalmente se entiende como el conjunto, colección de información registrada en libros, ¿no?, de diferentes formatos, ¿no? Hasta hace muy poco pues solo había libros físicos, ahora hablamos de libros digitales y de muchos otros tipos de materiales que también se dan cita en lo que llamamos biblioteca. ¿Qué aportación hace el término de la biblioteca humana? Que por cierto, en inglés Human Library es una marca registrada ya justamente por la organización Human Library de Dinamarca. En castellano, al menos en México, no está registrada como marca y ahorita explicaré un poco esta cuestión porque pues nosotros hablamos de bibliotecas humanas en plural para no hacer referencia al nombre que en inglés al menos es una marca registrada. Pero cuando hablo de bibliotecas nómadas estoy haciendo esta referencia a este momento del planteamiento que hace la metodología de que además de los libros y de toda la información registrada en nuestras bibliotecas en el mundo, está haciendo falta sumar otra cosa. Está haciendo falta sumar estas experiencias, estos saberes y este espacio para los cuidados entre las personas que realmente puedan lograr, además del conocimiento que ya se tiene, el involucramiento entre los miembros de una sociedad que permita que podamos construir esta cohesión y esta unidad. Entonces, en el Festival de Roskilde en Dinamarca fue que Ronnie Abergel generó esta idea, como les decía, en un principio buscando resolver, entender, ¿no?, abordar de una forma más humanitaria el tema de la migración y decidió que invitar a algunas personas
que habían migrado y que estaban en una situación difícil en su país, para que contaran su historia y para que los lectores de esta primera biblioteca humana que se dio en el 2000 pudieran tener de viva voz la experiencia de esta persona y no solo leer en las noticias y en los reportes de expertos sobre el fenómeno de la migración, sino ver la migración desde otra perspectiva. Y por supuesto, esto ha avanzado de 2000 a la fecha en esta plataforma global de aprendizaje que ha tenido repercusiones en escuelas, desde la secundaria hasta la educación superior, pero y recientemente también están abordando cuestiones incluso de capacitación y de inclusión empresarial, que creo que pues desde varias perspectivas, una vez que has hecho este ejercicio, algunas veces te das cuenta del enorme potencial que tiene, no solo para una cuestión de educación en las escuelas, que creo que es muy importante, pero sobre todo también para abrir estas plataformas para un compromiso cívico, para hacer pedagogía política, básicamente, y también para generar en las instituciones un clima de mayor inclusión, conocimiento y, por supuesto, de cooperación y de colaboración. Cosas muy importantes, obviamente, para cualquier comunidad humana. Me voy a ir un poco rápido con esto. La intención inicial fue, como les digo, romper estas barreras que tenían a las personas nativas en Dinamarca, ¿no? Esta dificultad y esta sensación de peligro que representaban los migrantes para estas comunidades nativas, ¿no? Al abrirse como libros, ¿no? Al hablar de libros humanos y pasar la nomenclatura de las bibliotecas a este ejercicio social, estamos hablando no solo de la posibilidad de que un lector conozca la vida íntima, ¿no? Todo depende de cómo quiera confeccionarse cada uno de los libros, pero definitivamente estamos viendo historias que no están en los libros, ¿no? Y sobre muchos temas, como este de la migración, pues comprender muchas facetas que no se tenían comprendidas, pero la intención principal era pues romper estos prejuicios y ver en las portadas, en las caras, en las narrativas, en las historias de estas personas, entender la migración, pues con eso, con caras y con cuerpos, y que fuera más difícil desentenderse de esta problemática una vez que uno la ha escuchado de esta manera. Por supuesto, esto también está pensado no solo para compartir esta información por parte de los libros humanos, sino para generar esta conversación en corto que se generan en estas dinámicas. Ahorita explicaremos brevemente cómo se organiza la dinámica y cuáles son sus alcances. Y por supuesto, cuando las personas se ponen en préstamo, pues estamos atestiguando un ejercicio de generosidad que en un principio puede resultar difícil. ¿Cómo una persona tiene la disposición de organizar una historia y luego contarla, ¿no? Sobre todo cuando muchas de estas historias son difíciles. Sucedió en Estados Unidos el caso donde en una biblioteca humana organizada, no recuerdo en qué ciudad en Estados Unidos, uno de los libros humanos era una joven que había sufrido abuso sexual por parte de su padre. Y una persona se acercó como lector de ese libro humano pidiéndole ayuda porque él había sido como padre abusador de su propia hija. Entonces, pues imagínense la situación de dificultad que se presenta en un momento como estos, donde como libro humano yo comparto una historia en donde mis lectores tienen más que una curiosidad, una necesidad imperiosa de saber cómo alcanzar el perdón de su propia hija a través de la historia que otra persona víctima de abuso sexual podía contarle. Y bueno, hacer humanidad, podemos pensar en muchas opciones, pero definitivamente sí, con Harari y con muchos otros filósofos del siglo XX entendemos que pues, vivimos bajo estructuras simbólicas que se han construido histórica y socialmente. Necesitamos tener pues más que estos repositorios, ¿no? Necesitamos tener estos espacios donde el conocimiento de las personas se pueda dar, ¿no? Es este espacio el que se genera en estas bibliotecas humanas y repito, los alcances
ni siquiera se los imaginaron. Yo creo que estos jóvenes que organizaron la primera biblioteca humana en Copenhague, pero que afortunadamente a través de esta plataforma se están logrando, ¿no? Los libros humanos, en el sentido de esta organización y en los parámetros de esta organización, suelen ser miembros de comunidades o poblaciones marginadas, como los ejemplos que ven en la pantalla, pero que esto se puede aplicar a muchas otras cosas. Por ejemplo, un ejercicio que se hizo en Monterrey, en el TEC de Monterrey, con el tema de inclusión laboral, ¿no? Entonces, los libros humanos eran personas que tenían alguna discapacidad, pero que estaban contratadas, eran empleados de alguna empresa. Entonces, contaban su historia y esto servía no solo para hablar de la discapacidad, sino hablar de las oportunidades que tienen las empresas para hacer un ejercicio de inclusión laboral. Y por supuesto, pues cómo han marcado su vida todas estas cuestiones, pues repito, se debe sumar al entendimiento de las problemáticas. Pienso, por ejemplo, las personas afectadas de alguna enfermedad mental, que pues sin duda los especialistas conocen mucho sobre la enfermedad mental, pero si no padeces una enfermedad mental, nunca tendrás el conocimiento que tiene una persona que a lo mejor científicamente no tiene los conocimientos para hablar de la enfermedad, pero como paciente, ¿no? Sí. El problema es que el ambiente, el espacio que le damos de legitimación a esos saberes es muy reducido. Entonces, la biblioteca humana no solo actúa como un espacio para reducir estas desigualdades y esta marginación, estos estereotipos, sino para abrir espacio para que nosotros también podamos aprovechar de estos conocimientos que, repito, no están en los libros. Y aunque una persona contara su historia y la publicara en un libro, pues necesitamos abrir muchos libros y publicar muchos de estos libros. Por eso las bibliotecas humanas han tenido tan buena recepción en el mundo, que ahora desde la primera del 2000 a la fecha, pues aparecen representadas en 80 países. Como TEC de Monterrey empezamos en el 2017 ante la solicitud de estas 5 organizaciones de la sociedad civil, todas ellas con una trayectoria de entre 20 y 30 años, pero que curiosamente, ¿no? Y todas ellas dirigidas por padres de familia que habían vivido la experiencia de la discapacidad en uno de sus hijos o hijas. Y bueno, estas organizaciones piden ayuda a una persona en Mérida, Yucatán, que nos contacta como TEC de Monterrey para solicitar pues vías de solución a la problemática en particular de cómo gestionar organizaciones sostenibles para poder seguir atendiendo a las personas con discapacidad. Nosotros propusimos un laboratorio, pero antes de hacer el laboratorio hicimos esta biblioteca humana como una forma de iniciar esta conversación y sobre todo la comunidad que pudiera dar lugar a esta expresión. Les voy a poner rápidamente este video porque es muy elocuente con respecto a lo que significa una biblioteca humana. Y no sé si se va a oír porque creo que no compartí, perdón. Voy a pararle un poco para compartir audio. ¿Me pueden decir si se escucha ahorita que empiece? Se escucha. Hola, soy un libro, mi nombre es Emanuel y tengo una vida sin límites. Soy un libro, me llamo Carlos, me titulo De la frustración a la esperanza. Soy un libro y me llamo Esteban Alejandro Macías Ortegón y me titulo La oportunidad de crecer, ser mejores y más humanos. Soy un libro. Soy un libro. Soy un libro. Soy un libro. Somos una biblioteca. Mérida se convirtió en una gran biblioteca humana con la realización del primer seminario
La educación inclusiva, un viaje a la diferencia, que propone generar un espacio de reflexión, producción e intercambio de propuestas para desarrollar una educación innovadora e inclusiva en beneficio de niñas, niños y jóvenes en el Estado. La Biblioteca Humana es un esfuerzo por visibilizar y dar a conocer, compartir experiencias de vida, ¿no? Es historias importantes, fundamentales que han vivido, en este caso de esta biblioteca, personas que han vivido alrededor de la discapacidad y que tienen muchas cosas que contarnos, historias que no aparecen en los libros y por eso las tienen que personalizar, ¿no?, a través de los actores que han vivido estas historias. El primer seminario tuvo 36 libros o personas, quienes contaron sus historias de vida. Realizamos una biblioteca con 36 libros, son 36 historias de personas que tienen alguna relación con la discapacidad. Son familiares o son maestros, son personas con discapacidad también, que invitan a escuchar su historia. La historia se cuenta a 4 personas o 5 personas a la vez. Tienen un tiempo de 10 a 15 minutos de relatar lo más importante de esta historia y se crea una conversación con preguntas y respuestas sobre el tema o el libro que se ha contado. Las 36 historias fueron escuchadas en la Biblioteca Carlos R. Menéndez y también en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estamos muy contentos y muy ilusionados con esta Biblioteca Humana porque es la oportunidad de dar la voz a todas las personas que han vivido la experiencia de la educación inclusiva. Tenemos desde padres de familia, personas con discapacidad, gente de organizaciones de la sociedad civil y bueno, es una diversidad de temas, de historias. Creo que todos tenemos algo que contar y esto es una realidad. Entonces estamos muy contentos de esta experiencia que estamos celebrando en el marco del primer seminario de educación inclusiva aquí en el estado de Yucatán, en Mérida. La Biblioteca Humana es una experiencia que inició en el año 2000. Su objetivo es disminuir la discriminación entre los jóvenes, celebrando la diferencia y promoviendo el diálogo, la tolerancia, la comprensión hacia personas provenientes de diferentes estilos de vida o culturas y el aprendizaje. Quiero ser maestra porque me gustan los niños, para trabajar con ellos y para lograr y para seguir para seguir por los estudios, para terminar la prepa. No fue fácil, muchas escuelas cerraron sus puertas. Yo estuve en 8 escuelas diferentes. En esas 8 escuelas los maestros lucharon por sacarme adelante, pero lamentablemente aquí en Mérida no había esa inclusión, no había esa palabra llamada inclusión y no sabían cómo. Logré salir con el esfuerzo de mi madre, logré salir gracias a mi esfuerzo, a los maestros que creyeron en mí. Yo tenía que darle un ejemplo a mi hermana y, no podría ser que yo estuviera diciendo todo esto a la gente y que yo no fuera de esa misma manera con ella. Eso es lo que me dejó mi hermana y yo quiero tomar todo esto y toda la negatividad que a veces nos sale y canalizarla en algo mejor, en algo tangible, intangible, que sea algo que deje una marca en las personas, como la marca que mi hermana dejó con cada una de las personas con las que interactuaba. Somos una biblioteca humana que promueve una educación inclusiva. Buscamos Ser un espacio de encuentro y escucha, donde podamos entender y apreciar la diversidad. Queremos imaginar juntos una comunidad de aprendizaje que nos permita construir un mundo en donde todos tengamos las mismas oportunidades. Bueno, una nota muy rápida acerca de este ejercicio. Fue la primera biblioteca humana que hicimos. De hecho, después fue que
logramos conseguir la licencia de Human Library después de este ejercicio, porque los resultados fueron tan contundentes que definitivamente teníamos que seguir abordando y tejiendo e investigando y explorando estas posibilidades. Fue muy interesante cómo a partir de esta biblioteca humana, estas comunidades, estas organizaciones de la sociedad civil que nunca habían colaborado entre ellas y muchas, repito, llevaban 20 y 30 años en funcionamiento, nunca habían hecho nada en común y a partir de esto encontraron pues este objetivo común que las unió y que les permitió seguir trabajando juntas hasta la fecha, después de todos estos tiempos. Los libros humanos, por ejemplo, que participaron en esta biblioteca, se han seguido presentando como una compañía de teatro, ¿no? Y se generó un vínculo entre ellos que, pues, no diría yo mágicamente, pero de una forma muy efectiva construyó el ejercicio de la biblioteca humana. Y para ir cerrando un poco, irnos a los pasos de cómo se hace una biblioteca humana, pues nada más cerrar esta cuestión. Sí, definitivamente el proyecto original nació al buscar esta forma de desafiar estos estereotipos y los prejuicios, pero al mismo tiempo se da esta aparición de la construcción de una ciencia ciudadana, como muchos especialistas la llaman, en donde además de confrontar estos estereotipos, se hace una recuperación de saberes que permite un entendimiento mucho más pleno de las problemáticas sociales. Se da visibilidad a una cultura que ahí está, pero que no es tomada en cuenta, sobre todo si hablamos en cuestiones de sostenibilidad y políticas públicas, de cómo entender, por ejemplo, este tema que fue el tema de esa biblioteca humana, de la educación inclusiva. Y por supuesto, ponernos en una posición de escucha muy distinta a la que comúnmente tenemos, ¿no? Consciente o inconscientemente suponemos que tenemos ya muchas respuestas y que las claves con las que nos movemos son las que funcionan. Cuando tenemos una evidencia alarmante de la crisis en la que estamos viviendo, regresamos a la pregunta de Harari, si seremos capaces de construir estas nuevas narrativas. Definitivamente creo que seremos capaces, sí, y solo si aprendemos a hacer estas comunidades de aprendizaje y de práctica que nos lleven a construir otros escenarios. Hace unos momentos en la conferencia sobre pobreza se hablaba de la teoría de Amartya Sen, ¿no? Y de la perspectiva de las capacidades. No son solo recursos o bienes los que se necesitan para eliminar o sanar la pobreza que nos aqueja. Necesitamos principalmente generar las capacidades, la agencia que necesitamos como miembros de una comunidad para construir la vida que consideramos valiosa. Y por eso, pues con esta metáfora de la biblioteca humana estamos pasando de este espacio donde se acumulan saberes, ¿no? Saberes autorizados, saberes con ciertas características, a un espacio donde todos estamos experimentando juntos y construyendo las soluciones que además luego nos podremos apropiar de una forma mucho más fácil, ¿no? Desafortunadamente el año pasado, pues como todos vivimos la pandemia y entonces nos propusimos hacer un ejercicio digital que pudiera cubrir al menos en parte las aspiraciones y el espíritu de la biblioteca humana y por eso contactamos con esta organización de Humanizando la Deportación porque justamente queríamos hacer una biblioteca humana o estaba planeada una biblioteca humana con el tema de migración. Ya habíamos hecho 2 bibliotecas humanas en la Ciudad de México con el tema de migración, pero pues y teníamos orquestado todo un plan para trabajar con alumnos de la carrera de comunicación en varios campus de México. Teníamos ya este proyecto para llevar a cabo estas bibliotecas humanas. La pandemia nos los impidió y entonces inventamos el TEC de Monterrey y la Fundación SM inventamos esta dinámica que hemos llamado Biblioteca de Narrativas para hacer un recorrido en acompañamiento de los estudiantes y con varios narradores y narradoras que son nuestros libros humanos con el tema de migración. Y bueno, pues ahora tenemos este proyecto que
tendrán también en la información la página para consultarlo. Estamos en la segunda fase del proyecto, nuevamente con una colección de libros humanos con el tema de migración. Y bueno, pues queremos en el momento en que no se permita, ¿no? Porque la licencia que teníamos de Human Library ya no se nos concedió para hacer el evento digital, para hacer este ejercicio de narrativas digitales. Entonces, pues en cuanto podamos regresaremos a la presencialidad para seguir haciendo estas narrativas e incluirlas igualmente en este espacio, pero por mientras, pues esta fue nuestra respuesta y no me detengo más para que le echen un ojo. Concluyo diciendo que si el ser humano, como dice Hannah Arendt, es un comienzo, necesitamos buscarnos formas de organización social que reconozcan la riqueza de la diversidad y minimicen la desconfianza que la diferencia naturalmente genera. No podemos ser inocentes a ese respecto. Reconocer también que pues, la información está en los libros y en los cuerpos colegiados autorizados desde la academia, pero también está en las personas que viven por experiencia de forma mucho más cercana a los problemas que a lo mejor desde la academia analizamos y tendríamos que incluir. Esto a nivel del aprendizaje de los estudiantes ha sido sumamente relevante para generar una enseñanza mucho más medida, ¿no? Mucho más acotada, pero sobre todo mucho más respetuosa de la realidad y la problemática de la que se está trabajando, ¿no? Cuando tienes frente a un libro humano no preguntas si tiene autorización para hablar de la adicción, si es un libro humano de adicción, o sobre ser víctima de un abuso, o si padecer una discapacidad. Tienes a la persona más autorizada frente a ti para hablar de esto, ¿no? Es hablar de recuperar lo que no está en los libros, de visibilizar esta experiencia que desafortunadamente está desperdiciada en muchos de los escenarios en donde podría ser la clave para encontrar las soluciones. Y esta posibilidad de co-crear con estas comunidades que forman naturalmente, pues cualquier iniciativa de laboratorios ciudadanos, en particular esta de los libros humanos, y sobre todo tener esta sensación de copropiedad de las soluciones para implementarlas de una forma más eficiente y sostenible. En los puntos que voy a tocar a continuación de forma muy breve, aparecen en esta guía que tuvimos la fortuna que el gobierno de España, a través de este proyecto que se llama La Aventura de Aprender, que les recomiendo ampliamente visiten, van a tener también ahí la dirección. A través de la colección de proyectos colaborativos hay muchísimas guías para hacer desde una radio comunitaria hasta hacer un banco de tiempo y muchos otros temas. Ahí nos invitaron a participar escribiendo esta guía y pues lo que van a ver a continuación está en este documento, por supuesto de una forma más explicada y por supuesto que pues al final tendrán nuestros datos para que si quedan dudas poder responderlas. Pero lo que queremos dejar es tiempo para hacer un ejercicio en vivo con estos datos. Entonces, voy a hablar muy brevemente porque ya me estoy pasando del tiempo. Perdón, Nancy ya me está viendo con cara de, pero prometo que voy a ser muy breve. De estos 7 pasos que conforman, pues, una experiencia de lo que hemos acumulado construyendo bibliotecas humanas y que, por supuesto, no son exhaustivos. A ustedes, ¿no? Haciendo este ejercicio se les pueden ocurrir otros y sería muy rico que pudieran compartirlo, pero básicamente esto es lo que nos ha permitido construir desde el principio bibliotecas humanas y una vez que tuvimos la licencia de Human Library, que la tuvimos desde 2018 hasta 2020, pudimos ejecutar, ¿no? Ya con el apoyo de Human Library también hay muchos beneficios y estas serán parte de los consejos que daremos. En primer lugar, tenemos que tener un cuerpo de organizadores que llamamos los bibliotecarios que quieran organizar la biblioteca humana. Esto se da naturalmente, por supuesto, entre bibliotecarios, pero cualquier persona o grupo de personas que quiera hacer una biblioteca humana puede planear y convertirse en bibliotecarios de una biblioteca humana. ¿Quiénes son los voluntarios? No solo para libros, ¿no?
aunque son los primeros que tenemos que seleccionar porque sin libros no tenemos biblioteca, y por supuesto los lectores que van a acudir al ejercicio de la biblioteca humana. Definir un tema y un propósito. La biblioteca humana marca como regulación, como norma, que cada biblioteca humana se haga de al menos, tiene un listado de 13 problemáticas sociales desde donde se pueden generar libros humanos. Todas estas problemáticas, como ya imaginarán, de marginación, y por lo tanto, perdón. Es que se me pasó la pantalla. Perdón, voy a volver a compartir. Les decía que la biblioteca humana tiene como estas 13 pilares de marginación, ¿no? Y al menos se pide que la biblioteca humana se organice alrededor de 6 de esos 13 temas. Hemos hecho nosotros bibliotecas humanas temáticamente solo con, por ejemplo, discapacidad, pero bueno, el ideal es que, como todas las bibliotecas, pues tenga una diversidad de colecciones. Medir las dimensiones del evento y el alcance se va a hacer solo para la comunidad académica, vamos a invitar externos, ¿no? Y hacer una agenda y una ruta de trabajo que nos permita tener toda la preparación ideal para llegar al momento del evento. Se hace, en segundo lugar, una convocatoria para los libros, ¿no? Y aquí las alianzas con los diferentes colectivos que se tengan, ¿no? Si queremos hacer una biblioteca humana que tenga libros humanos de discapacidad, enfermedades mentales, migrantes, personas que hayan sufrido algún tipo de abuso, personas adultas mayores, personas de la diversidad sexual, en fin, los temas son casi ilimitados, pero hacer alianzas con colectivos y con organizaciones de la sociedad civil que ya trabajan con estas poblaciones, pues garantiza que podamos tener o llegar con nuestra convocatoria más lejos. Hacer un diseño y una estrategia de comunicación, contar con la base de datos de los candidatos para hacer una revisión y bueno, tener el lanzamiento de la convocatoria y posteriormente la evaluación de los candidatos que hayan respondido a la convocatoria para seleccionar a los libros humanos. Después vendrá el periodo de edición, ¿no? O preparación de los libros, donde organizamos diferentes reuniones, ¿no? Las organizábamos persona a persona con estos libros humanos donde les acompañábamos a construir esta historia y a dejarla lista y preparada para el evento presencial. Incluso se hacían ensayos para que los libros humanos se sintieran más cómodos. La mayoría de estos libros humanos, ¿no? Casi un 99% de los casos en su vida había pensado en su propia historia y experiencia como algo digno de contarse. Entonces, esta es de las experiencias más ricas que se dan cita en el ejercicio de la biblioteca humana porque de primera mano pues estamos generando una autoconciencia de la importancia de su experiencia de los propios libros humanos, ¿no? Nos pasó con, por supuesto, todas las personas con discapacidad. Hay ciertas dificultades para la preparación de estos libros dada la falta de experiencia, pero sin duda desde aquí ya estamos hablando de este laboratorio de experiencias ciudadanas que nos ayuda a construir nuestras comunidades de práctica y de aprendizaje. Y por supuesto, en esta misma preparación estamos hablando de la generación de materiales como carteles, como estrategias para redes sociales, publicaciones en redes sociales y materiales que nos van a servir en el evento, como ahorita también veremos en la sección de materiales. Por ejemplo, lo que ven, decidimos hacer el catálogo en un evento de biblioteca humana como un tendedero. Entonces pusimos en este tendedero, en todo el lobby de la rectoría del Campus Monterrey, pusimos las portadas de los libros humanos y la verdad es que fue muy exitosa esta idea.
Generamos portadas, las fichas bibliográficas, hacemos un catálogo y si la biblioteca humana es muy amplia, es decir, hay muchos libros humanos, les damos a los lectores un mapa para que localicen el sitio, ¿no? Porque tienen como puestos de lectura cada libro humano y hacer un mapa a veces para que los lectores encuentren a su libro es muy adecuado. Repito, sobre todo si hay muchos libros humanos, ¿no? Puede además generarse videos que sirvan como estrategia de comunicación y, por supuesto, como documentación del proceso, lo cual será muy rico si quieren repetir esta historia o hacerla con otros temas más adelante. Después que ya se tiene listo y preparado el evento, se convoca a los lectores a través de también pues, organizaciones de la sociedad civil, redes sociales. En algunos casos, sobre todo si la biblioteca tiene muchos libros, ¿no? Y se espera una gran afluencia de personas, hacer un preregistro ayuda, porque además así tenemos anticipadamente una forma de organizarnos mejor. Por supuesto, en estos casos donde las bibliotecas humanas son complejas, ¿no? Hicimos bibliotecas humanas en Feria del Libro Internacional, la Feria del Libro de Juvenil e Infantil, y bueno, pues podíamos tener una afluencia de hasta 2,000 personas, ¿no? En un periodo de 4 horas. Por supuesto, pues teníamos que preparar un espacio que pudiera dar cabida a todas esas personas cuando se hacen eventos en escenarios tan grandes como una feria de libro, ¿no? Entonces pensar en el montaje, pensar en el registro, ¿no? Hacemos como en toda biblioteca una mesa de registro para que los lectores elijan los libros que van a seleccionar, que van a tener en préstamo, y un reglamento para que funcionemos todos de una forma respetuosa. Se preguntarán seguramente qué pasa, ¿no? Si un lector hace preguntas muy incómodas a un libro humano, ¿no? Sobre todo cuando este libro humano está platicando una historia dolorosa para él, ¿no? Pues tenemos, por supuesto, en el reglamento una forma de atenuar estas posibilidades, pero también capacitamos a los libros humanos para no responder a las preguntas que les resulten incómodas de una forma amable, ¿no? Podemos también acotar la audiencia, ¿no? A través de pedir que los lectores sean siempre mayores de 12 años, ¿no? Cuando hicimos la biblioteca en la Casa de la Cultura de España en México, pedimos que los lectores fueran mayores de 12 años porque muchas de las historias de los migrantes pues eran historias difíciles, sobre todo si la escucha iba a ser de un niño menor de 12 años. Le damos la bienvenida, tenemos las sesiones y cerramos el evento, ¿no? Y por último, siempre procuramos tener un proceso de documentación para después poderlo compartirlo y replicarlo, ¿no? Y bueno, pues esto genera nuevos conocimientos, nos da una pauta para mejorar los procesos y tener continuidad de estos temas y de estas inquietudes que a veces incluso se suscitan en la biblioteca humana. Participan, por supuesto, ya lo dijimos, las bibliotecarias y bibliotecarios, los libros humanos, los lectores y los mediadores. Y aquí, en la experiencia que hemos tenido, los estudiantes universitarios han sido magníficos y han tenido una experiencia desde el principio del proceso, que es la convocatoria a los libros, hasta la preparación de los libros, ¿no? El acompañamiento que le hacemos a los narradores y narradoras para que construyan su historia y la convocatoria a lectores. Los materiales los mencioné rápidamente, ¿no? Estamos hablando de portadas y material gráfico para generar el libro de una forma visual. Ahorita en alguna fotografía se verá a qué me refiero. Se vieron muchas de estas portadas en el video que vimos de la Biblioteca Humana en Mérida. Se hacen reseñas para que la gente pueda elegir qué libro quiere leer. Por supuesto, un catálogo donde aparecen todos estos datos, las convocatorias, los registros, tanto para los libros humanos como para los lectores, reglamento, ¿no? Toda esta información, disculpen que la pase tan rápido, pero está en la guía. Espacio, en términos de infraestructura, pues sí necesitamos un espacio físico, del tamaño adecuado al número de libros humanos que se van a dar, ¿no? Y pues ciertas otras herramientas que facilitan que haya una comunicación adecuada. En resumen, tenemos que contactar primero a la comunidad para abrir este espacio
involucrar a la comunidad, porque esto es un ejercicio de laboratorio ciudadano. Y tercero, ver cómo, o sea, que la biblioteca humana sirva como esta infraestructura en donde la comunidad, explorando y aprendiendo, está colaborando. Y bueno, hasta aquí me detengo y le cedo la palabra a Nancy. Por supuesto, habrá muchas cosas y preguntas que incluso después de la lectura de la guía surjan, y bueno, ya daremos nuestros datos al final para dar espacio a eso. Perdón, Nancy, te robé unos minutos. Adelante. No te preocupes, gracias. Déjenme les comparto pantalla. Denme un segundo. Y una disculpa, volteo por este lado porque tengo mi monitor de este lado. Ok, ya me va a dejar. Bien, pues ahora vamos a hacer una actividad, va a ser un pequeño ejercicio, tal como nos comentaron hace unos minutos, un ensayo. Vamos a hacer nuestra propia versión de una pequeña biblioteca humana y vamos a seguir unas instrucciones que vamos a ir modificando, dado los asistentes que nos encontramos aquí, y vamos a encontrar esta dinámica de cómo llevarla a cabo. Para esta actividad, bueno, vamos a hacer todos un gran equipo. Prácticamente vamos a fungir como bibliotecarios y vamos a fungir como personas lectoras. Y entre nosotros vamos a elegir a ese voluntario, a esa persona que tenga, pues todos tenemos una historia que contar, que nos han platicado, todos tenemos alguna experiencia, tanto como actores directos, como en relación con alguien que vive algo que podamos compartir. Entonces vamos a seleccionar a este voluntario, este tema, que nos va a compartir su historia, que se va a convertir en nuestro libro. Entonces con esto pues le vamos a dar forma, lo vamos a preparar, vamos a utilizar algunos de los elementos que ya vimos a lo largo de esta explicación y no se mortifiquen, ya hemos visto algunos pasos, ahorita les voy a compartir un material más pequeño para que lo puedan consultar ahí en vivo y puedan revisar algunos pasos. Y luego nos vamos a ver aquí otra vez, bueno, vamos a ya dar pie a escuchar a la persona que es nuestro voluntario. Entonces, en esta preparación, pues realmente vamos a hacer la narrativa, vamos a conversar con nuestro voluntario, vamos a entonces pulir ese tema, vamos a ver qué objetivo tenemos y pues lo vamos a compartir. Se va a presentar con nosotros este libro para hacer este ensayo. Entonces, les voy a compartir aquí en el chat una liga. Ya se está copiando, tiene una contraseña, la contraseña es biblioteca en mayúsculas y realmente es un resumen de los pasos que vamos a seguir o pequeños pasos por la cantidad de tiempo y por las personas que nos encontramos disponibles, pues son los pasos que vamos a seguir para esta selección del libro. La primera parte es nuestro voluntario, ahorita vamos a seleccionar al voluntario. Vamos a elegir ese tema y propósito, vamos a darle forma a esa narrativa. En preparación, pues vamos a ver ese objetivo, ese título incluso, y ya nos lo va a presentar. Y bueno, esto me lleva a la pregunta principal. ¿Quién quisiera ser un voluntario? ¿Quién quisiera participar contando una historia? Tenemos alrededor de 5 participantes, alguien que quisiera compartir su historia con nosotros, ser un libro. Perfecto. Aquí ya tenemos a Pablo, quien va a ser nuestro voluntario, va a ser nuestro libro. Entonces el resto de nosotros, Yarina, Juan, Edwin, Erson, Lourdes, y su servidora, pues vamos a ser esos bibliotecarios y vamos a estar desarrollando este libro. Entonces, Pablo, pues te cedo la palabra para que nos platiques, pues más o menos el tema, qué podríamos, para empezar a darle forma a nuestro libro. El tema, un tema complicado. Cuando a un adolescente se le muere la mamá. Ok, y pues bueno, entonces, ¿qué podríamos compartir o cómo
¿qué narrativa podríamos presentarle a una persona que quiere escuchar esta historia, una persona que quiere saber más sobre alguien que perdió, ya sea por COVID o por otra situación, que perdió a su mamá? Invito a los asistentes que quieran hacer preguntas también sobre qué ideas tienen sobre esta narrativa que podríamos dar. En la parte de la preparación del libro sirve mucho el acompañamiento de los bibliotecarios. Para quien es el voluntario a compartir su historia, puede darle forma, ¿no? En el caso que nos ocupa Pablo, quiere compartir esa historia, pero no sabe cómo. No sabe cómo armarla para cortarla como libro. Y es en este momento donde los bibliotecarios funcionan como editores, como escuchas, ¿no? Y a lo mejor le pueden hacer preguntas incómodas o preguntas muy lógicas que serían básicas contestar si se va a construir un libro a partir de esta historia. Entonces, nos encantaría que las demás pudieran hacerle estas preguntas a Pablo, que le ayudaran a Pablo a construir su historia. A mí me gustaría saber, Pablo, ¿tú fuiste un actor directo en la historia? ¿Te aconteció a ti? Sí, me aconteció a mí. ¿Qué? ¿Fue una enfermedad? Fue una enfermedad larga, sí, fue un cáncer. El que yo me enteré muy tarde. No sabía yo exactamente qué era eso. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Cómo influyó en tu vida haber vivido esta experiencia tan dolorosa? ¿Qué de la persona que eres hoy está conectada con esa experiencia? Bueno, yo creo que hasta la fecha sigue influyendo, ¿verdad? O sea, tanto que ahorita me acordé, dije, bueno, una experiencia potente, la verdad, no sé por qué lo dije, pero bueno, era una experiencia, una vivencia compleja, muy compleja. Y sí me determinó mucho, porque al final de cuentas, por lo menos en la cultura mexicana, la mamá tiene un papel muy preponderante, ¿verdad? Decide muchas cosas en la familia, determina muchas cosas en la familia y de repente quedarte sin la guía de la orquestadora de muchas de las cosas que sucedían en la casa no es fácil. Entonces no tienes a dónde voltear y preguntar, o no tienes quien te diga de inmediato si eso que estás haciendo está bien o está mal. Es complicado. Tenemos unos comentarios de Gerson. Ese adolescente puede sentir que le quitaron un pedazo a su propia existencia al perder a su mamá. Y de Juan, tengo una persona cercana que perdió a su madre hace poco y no sé cómo acercarme a ella. No sé si necesitan de alguien todo el tiempo o no. Me gustaría saber cómo poder ayudarla. Voy a empezar con la primera. Yo creo que al paso del tiempo te das cuenta que algo te quitaron, ¿verdad? Porque sí, te arrebatan algo. Y al principio, más que un dolor de que algo te falta, es como mucha rabia, ¿verdad? Porque hay muchas cosas incompletas y no terminas de entender todavía el peso que tenía esa figura en tu vida, por un lado. Y lo otro, es una pregunta que si alguien hubiera sabido ese dato de esta segunda pregunta, seguramente no me hubieran hecho sentir tan mal tantas veces, ¿verdad? Porque la gente se te acerca con lástima, ¿no? Se te acerca con mucha compasión, pero esa compasión malentendida que muta en lástima, ¿no? Entonces,
pues tú no quieres que sientan eso por ti porque tú te sientes capaz, hábil, etcétera, o por lo menos con cierta cordura. Entonces yo creo que una de las formas es, de las mejores formas de aproximarse a alguien es escuchar lo que quiera decir esa persona y no llegar con una lista de consejos facilones desde una experiencia que esa persona no ha vivido. O sea, yo recuerdo muchos tíos, muchas tías, muchos amigos que tenían a su mamá y me daban todos los consejos del mundo, ¿verdad? Para resolver el asunto. Yo decía, pero no tienes idea de lo que está pasando. Y bueno, así era, ¿verdad? Entonces yo eso sugeriría, o sea, de sugerencia, que escuchen a la persona, que le pregunten a la persona qué es lo que quiere, qué necesita, ¿no? Que quisiera saber. Hay veces que no quieren ni hablar, más que es estar. Entonces, más escuchar que hablar. Nos hacen una pregunta, a lo mejor una de las preguntas que podríamos hacernos es ¿quién me va a orientar de ahora en adelante? ¿Quién me va a seguir dando esos buenos consejos? Esa fue una pregunta que hace rato que preguntaba Lourdes, a la fecha, ¿cómo determina eso? Yo hay veces que digo, híjole, sí, si le preguntara, seguramente diría A, B, C o D, ¿verdad? Era una señora con mucha claridad de ideas, ¿no? Esa gente sí, inteligente naturalita, ¿no? Ella no tuvo estudios universitarios, pero era una mujer muy inteligente. Y no porque era mi mamá, sino porque uno se da cuenta y lo decían, ¿no? La gente de su trabajo, trabajaban en un tribunal colegiado, como se dice aquí en México, es el sistema, digamos, de juzgados, etcétera, y ahí trabajaba ella. Y ahí se decía eso, ¿no? Se llama muy lectora, autodidacta. Tenemos una pregunta, ¿cómo llevas esa experiencia con tu familia? Esa es una muy buena. No, todas son muy buenas. No, nunca había pensado en esto. Yo creo que, y esto lo he hecho, o sea, es preparar, por lo menos a las hijas para ese momento, ¿no? O sea, ahí caes en cuenta de que la vida no es un contrato a largo plazo, ¿no? Ni que hay garantías. La vida se va pues el COVID nos está dando la muestra, ¿no? Entonces, que tú tengas esa conciencia, ¿no? Como hijo, como papá o mamá, que hayas arreglado todo, que estés listo para partir, y que tu familia esté lista para continuar. Yo creo que es un buen tema, es un buen asunto, ¿verdad? Y uno no lo hace porque no nos gusta, por lo menos en esta cultura moderna o de acá, de la posguerra para acá, no nos gusta escuchar de la muerte, ¿no? No, más allá de las celebraciones del Día de Muertos en México y esas cosas, en donde pareciera que nos burlamos de la muerte o que hablamos de la muerte o hablamos con la muerte, ¿no? De manera muy fraterna, no es tan cierto, ¿verdad? Hemos sanitizado de una manera tan drástica la muerte, hemos hecho que la muerte, a diferencia de lo que sucedía antes en los pueblos, ¿no? Que sucedía incluso en las ciudades, que al muerto se le velaba en la casa, o que al moribundo se le cuidaba en la casa. Entonces tú veías el proceso de la muerte como algo natural. Hoy lo hemos visto sanitizado, hoy lo hemos visto como distante, ajeno a nuestras vidas y cada vez más extraño. Por eso el duelo es más fuerte. Preguntan, ¿cómo te sientes al haber perdido al ser que te dio la vida cuando eras un adolescente? Mal, muy mal.
Yo creo que eso es lo, pues sí, como adolescente yo creo que fue y como joven, etcétera, y joven adulto, yo creo que esa fue la pérdida más fuerte. De hecho, esa es. Después murió mi papá al tiempo, pero yo creo que no son equivalentes. Al superar esa experiencia, ¿te sientes más humano? Sí, no en términos de bonomía, sino me siento más humano en términos de vulnerabilidad, ¿no? De fragilidad. Así es como me siento. ¿Qué le recomiendas a alguien que tiene cáncer? Que se cuide, que se cuide de manera preventiva. Hay un terreno que se le abona, que se fertiliza para tener esa enfermedad, ¿no? Falta de deporte, y no digo deporte exhaustivo, caminar basta, caminar 20 minutos al día es suficiente, cuidar un poco lo que no come, tener una actitud positiva ante la vida, o sea, no tomarse las cosas tan a pecho, sí, tan a pecho, o sea, dejar un poco de lado el estrés. También yo creo que hay que no bajar la guardia con los alimentos, no bajar la guardia con ciertos minerales, ciertas vitaminas que debe uno tener y sacarle la vuelta a cosas, ¿no? El tabaco es muy potente, es muy potente, y la carne, los aceites muy retostados, las carnes rojas, los azúcares, las harinas, son como que la comidita para esas células. Al perder a tus padres tan cerca, ¿cómo es que te sentiste como persona y si eso afectó en tu desarrollo personal? Seguramente habrá afectado, seguramente me habrá afectado. Solo tendrá que ser un psicólogo, un psicoanalista, un psiquiatra. Seguramente. Pero yo creo que esa es una súper fortuna, ¿no? O sea, haber tenido una familia tan consistente, tan formadora, incluso tan poco complaciente. O sea, mi mamá era como la partidaria de la educación un poco estoica. Entonces ahí eso te ayuda como a salir adelante, a no dejarte caer, a decir, bueno, pues a cualquiera le sucede y no por eso me voy a tirar al piso, ¿verdad? Entonces sí sales adelante. ¿Alguna otra pregunta que quieran colocar en el chat? Si se fijan, estuvimos... Pensé que iba a ser un libro que esté picoso, de que pues ahí va. Un libro muy abierto. Si se fijan, todos aquí estuvimos compartiendo preguntas y abarcamos incluso desde la temática, una enfermedad, una pérdida de una persona muy joven. Hablamos de cómo era la persona, quién era la persona que perdió nuestro voluntario. Hablamos de cómo fue esa experiencia, hablamos de consejos, incluso tanto al experimentarlo, incluso hablamos de qué aconsejaríamos a alguien que estuviera en esa situación más adelante. Preguntan si te sientes bien al hacer pública tu experiencia. En verdad jamás pensé que lo iba a decir, jamás me imaginé. Pero también pensé que para vivir la experiencia de cómo tallerear una biblioteca humana, pues hay que hacerlo con un tema interesante o importante para la vida, ¿no? de las personas, y al menos ese es un tema vital para mí. Bien. Y bueno, retomando este punto de lo que se abarcó con las preguntas, el siguiente paso, que sería una exposición de un libro, Pablo, ¿cómo nos lo compartirías como historia? Sabiendo lo que ya a las personas les interesa conocer o la forma en que dirigen las preguntas de lo que quieren abordar del tema, ¿cómo nos compartirías esta narrativa, esta historia, pues a detalle, paso a paso?
Bueno, la verdad es que no tuve oportunidad de anotar así nada como para poder decir, voy a partir de acá, pero yo creo que podría tener varios capítulos este libro, ¿no? O sea, el proceso de la enfermedad, a lo mejor es el primer capítulo. El segundo es el descubrimiento ya de la enfermedad, ¿no? O sea, toparte por casualidad en una reunión de hospital con un doctor, y el doctor que oyes, ¿no? Cuando te están queriendo sacar las tías, ¿no? De ahí dices, y vas, y oyes por casualidad la palabra, y dices, no, con razón. Entonces empiezas ya a atar todos los cabos sueltos. Entonces ese encuentro es un encuentro muy desafortunado, es importante. Otro yo creo que sería el proceso del duelo, ¿no? O sea, decía, desde desde el no creer, desde la rabia, hasta, ¿no? El sufrimiento hasta que ya te quedas como más en paz. Y luego el asunto de recuperar las enseñanzas, sería otro capítulo, ¿no? Recuperar las enseñanzas para hacerte paso en la vida, ¿verdad? Y luego después, en el epílogo, a lo mejor, bueno, antes sería como el recuento 30 años después, o no, que 30 años. 36, 7. Y ya en el epílogo es algunas pautas para pensar sobre la muerte. Así estructuraría yo el libro. Muchas gracias, Pablo, por compartir, por responder primero a las preguntas de los bibliotecarios y darle forma a este tema y a esta historia que nos compartes. Realmente era un ejercicio breve de cómo podríamos llevar a la práctica esta actividad de seleccionar un libro y hacer una biblioteca humana. Y pues con esto le regresaría el micrófono a Lourdes para lo que sigue. Gracias, Nancy. Una disculpa, en el departamento de arriba no sé qué están moviendo y se escucha mucho ruido, pero no te me vayas, Pablo, que voy a seguir hablando contigo. Si me permites tu imagen, ¿no? A lo mejor te sientes ahorita un poco expuesto, ¿no? Y en el proceso de preparar un libro es pues generar este clima de confianza, ¿no? En donde pues el libro cada vez se siente más capaz de contar esa historia y de articularla, ¿no? A lo mejor después de este ejercicio te das cuenta que tienes un tema pendiente, ¿no? Y realmente puedes escribir un libro, además que sé que te gusta escribir, pero yo que tengo más de 20 años de conocerte no sabía esa historia. Y por supuesto yo te la agradezco porque hoy sé algo de ti que me ayuda a entenderte y a conectarme contigo de otra manera, ¿no? Es algo muy personal, que a lo mejor tus credenciales académicas, tus artículos periodísticos, tus libros, ¿no? Tu gestión como colega en el TEC, no me hubieran podido dar más que esta historia, ¿no? Como bibliotecaria te podría decir que pues, nos interesa toda la historia, pero el periodo de las sesiones de una biblioteca humana dura alrededor de 15 minutos, 15, 20 minutos. Entonces, la sugerencia no es que nos cuentes el libro en todos los capítulos, sino que escojas uno. Probablemente el proceso en el cual te enteraste de que el malestar que tenía tu madre se llamaba cáncer. Entonces, cuentas la historia de esa parte del proceso nada más. Y por supuesto, a la hora que se abre la conversación, pues puedes conectar con muchas otras cosas en la conversación. Pero los libros tienen que tener una historia de pues, una estructura básica de introducción, desarrollo y conclusiones en 10 minutos, ¿no? Porque siempre se pasan más. Y la idea es que pues tú lo cuentas a un grupo pequeño de personas, 5 personas más o menos en diferentes como estaciones, y a los 20 minutos suena una campana
y van a cambiar las personas que te van a escuchar. Entonces, normalmente en un evento de biblioteca humana, cada libro humano se cuenta 4 veces. Y por supuesto, este libro humano va a contar esa misma historia, pero le va a cambiar, ¿no? Porque la primera vez que la cuenta está muy nervioso. La segunda ya agarró vuelito. Ya para la cuarta es una enciclopedia hablando sobre el tema, ¿no? Y está mucho más empoderado, ¿no? Este es un fenómeno además que notamos inmediatamente, ¿no? No sé si del video recuerdan una niña que está hablando de su hermana. La hermana, una joven con síndrome de Down, acababa de morir hacía 2 meses. O sea, en el momento del evento, es más, nosotros pensamos que ya no se iba a presentar como libro humano porque pues acababa de morir su hermana. Cuando empezamos a planear la biblioteca, la hermana estaba viva y después tuvo una complicación respiratoria y murió. Y la hermana dijo, no, con más razón quiero honrar a mi hermana siendo un libro humano, ¿no? Entonces, pues fue, por supuesto, ya se imaginarán, uno de los libros más emotivos, ¿no? Y la gente se peleaba por escuchar este libro humano porque pues era una experiencia muy intensa, ¿no? Y en muy poco tiempo, y Pablo lo dijo, sin darle demasiada planeación, pues pensó en un tema que pudiera ser interesante, ¿no? Pero nunca se imaginó la respuesta que esto genera, y esto nos dimos cuenta en las planeaciones, en los ejercicios de bibliotecas humanas. Nos preguntaban los candidatos a libros humanos de una colección que hicimos con personas de la tercera edad, con adultos mayores, y nos decían la mayoría, ¿y qué de interesante tiene mi vida? Bueno, en el ejercicio de la biblioteca humana, los alumnos lloraban, no solo de ver lo que ellos habían acompañado, ¿no? Y en qué se había convertido esa persona que empezó por no creerse a sí misma valiosa y verse contando su historia como si fuera Hans Christian Andersen, ¿no? Entonces, realmente el empoderamiento, repito, no solo de los lectores, que ahora me da la capacidad de verte en una nueva luz, sino de ti mismo, que a lo mejor, ¿no? En 5 años estamos viendo la autobiografía de Pablo Ayala, comenzando con esta historia, ¿no? No sé, pero seguramente esto va a trascender porque se trata de poner en un lugar y en una estructura una historia que no tenía lugar ni estructura. Y si lográramos generar, o sea, muchas veces en el discurso ético se plantea el deber ser, ¿no? Justificada y pertinentemente, pero no nos dan los cómo. ¿Cómo podemos hacer la inclusión si no hay espacio para que estas historias se estructuren y se posicionen de manera importante? Es decir, mi historia cuenta igual que la de todos los demás. Y ese deber ser, ¿no? Esos presupuestos éticos definitivamente podrían tener un lugar muy preponderante. No sé si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta a Pablo. Miguel dice, ¿cómo convencer a las personas para que compartan sus temas interesantes, sobre todo en una sociedad introvertida y en ocasiones, supongo, individualista y egoísta? Muy buena pregunta, Miguel. ¿Cómo te convencimos a ti, Pablo? ¿O cómo te lanzaste como voluntario? ¿Por qué? ¿Qué razones te llevaron a contarnos esta historia? Bueno, había una razón de carácter didáctico en principio, ¿no? Esa era la más importante. Que pudiéramos ver aquí, quienes están presentes, con un ejercicio real, lo profundo, lo revelador, lo sanador también, como decías tú, que puede ser un ejercicio de este tipo. Y también la riqueza en términos de conocimiento que puede generar un libro humano, que, como decía Edgar Morin, es un libro que viene de la ciudadanía y en donde la ciudadanía recupera el espacio que los científicos le habían arrebatado hacía mucho tiempo, ¿verdad? Porque ellos se sentían poseedores de la verdad, del conocimiento, y un ciudadano común y corriente como yo
pues también resulta que puede dar cátedra en su libro, ¿verdad? Y explicar que aunque diga lo que digan algunos expertos desde ciertas teorías, pues hay formas y formas de acercarse a alguien que está enfrentando una situación de esas, ¿no? Y digan lo que digan los expertos. Por eso me gustó mucho la pregunta esa de cómo hacer para poder acercarse a alguien que está en una situación de esas. Lo otro es que, pues ciertamente sí se necesita como un puntito de desinhibición y otro puntito de deseo de seguir autoconociéndote, ¿verdad? Porque, claro, aquí se abren ventanas y se abren puertas y se abren cosas que yo mismo no tenía previsto, ¿verdad? Yo dije, un tema que sea interesante, pues ahí va este. Había pensado en otros, pero que también podían ser interesantes, pero este yo creo, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo del COVID, en donde la muerte se da en soledad, y en donde muchas veces pues, las familias ven a su ser querido nada más cuando sale de la casa y ya no lo vuelven a ver, sino en una urna. Imagínense nada más la sensación de esa persona que está en casa, en un hospital muriendo solo, ¿verdad? O sea, porque ni siquiera los médicos casi lo pueden acompañar, como normalmente lo hacen. Entonces, sí, en una sociedad egoísta, en una sociedad tan ensimismada, tan sin ganas de abrirse a los demás de manera profunda, sino de manera superficial, sea a través de lo que uno viste o de lo que uno consume, pues puede costar trabajo. Pero yo creo que con un buen contexto de las posibilidades que abre una biblioteca humana, la gente podría superar ese egoísmo y abrirse, ¿no? Y atreverse, porque ahora que lo veo, pues conforme las preguntas se fueron dando, dije, ay, hubiera hablado de por qué me fui a estudiar el doctorado, Chihuahua, es verdad, pero bueno, o sea, era un libro picante. Muchas gracias, Pablo. Pues ya nos quedan unos minutitos y por supuesto seguimos abiertos a sus comentarios y preguntas, pero nos gustaría ir a algunas reflexiones sobre este espacio en el que con este breve ejercicio ya tenemos material para que estas reflexiones cobren sentido. Y perdón, ya le escribí a mi vecina, pero no me pela. Pero bueno, yo además, pues este tema me interesa mucho porque pues tuve una experiencia de ser directora de biblioteca y pues entré al doctorado en bibliotecología de la UNAM, que todavía no acabo de resolver, pero pues ahí está, ¿no? Pero más allá de la experiencia como bibliotecaria, ¿no? Lo que un libro humano nos enseña es que a todos los discursos éticos y a todas las narrativas de sostenibilidad, pues necesitamos aparejarlas con las posibilidades reales de generar estos caminos y de hacer estos cambios, ¿no? Entonces necesitamos estas infraestructuras, necesitamos estos ejercicios, necesitamos hacer estos laboratorios, y me refiero a estos espacios metafóricos en donde podemos conversar. Si bien es cierto que pues hay ciertos temas difíciles, pues las bibliotecas humanas que se han dado, no solo con personas con discapacidad, que a lo mejor no es un tema tan complejo, pero sí con personas de la comunidad LGTB+, que han sufrido un rechazo, ¿no? De muchos tipos, ¿no? Incluso para algunos o algunas les ha implicado la muerte, ¿no? Entonces, pues no estamos hablando de temas fáciles, ¿no? Nos tocó con migrantes también compartir esas experiencias, y el común denominador es porque hay otra gente que está pasando por lo mismo que yo y esto le puede ayudar. Una tras otra. Es reencontrar con esa posibilidad de generosidad y solidaridad entre los humanos, que ya nada más por eso, por tener esa experiencia, vale la pena el esfuerzo, ¿no?
Por supuesto, el poder en el contexto del saber, ¿no? Una serie de experiencias y perspectivas que la construcción científica no está preparada para abrir. Entonces, sobre todo desde las universidades, creo que tenemos una labor muy importante, no solo en el sentido de la profundización epistemológica de nuestro saber, sino en la implicación ética que esto repercute en términos de inclusión. O sea, estos saberes excluidos nos están haciendo ver un mundo sesgado, ¿no? Dividido en categorías que no necesariamente están produciendo beneficio, sino control y dominación. Por supuesto, se trata también de reconocer no solo la parte aspiracional, idealista, espiritual de lo que constituye la especie humana, sino también nuestros retos a nivel natural, biológico, ¿no? Las enfermedades, cómo se están viviendo, y no solo las teorías acerca de la realidad que tenemos enfrente, ¿no? Y por supuesto, el entendimiento de que si queremos lograr un mundo más justo, más igualitario, en donde el respeto a las otras especies no humanas y a la naturaleza, en conjunto con, por supuesto, el respeto a los derechos que como individuos humanos tenemos todos y cada una de nosotras, pues es una empresa que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Lograr estos sujetos y agentes sociales capaces de construir, como dice Amartya Sen, con la capacidad de construir la vida que para ellos y ellas merece la pena vivirse, necesitamos trabajar en conjunto. Esto no se va a lograr de forma aislada y por supuesto es una de las razones principales de la caída del discurso, de la ilustración y de la modernidad. Tener estos espacios, por supuesto, es fundamental, ¿no? Y en particular en la meta 4.7 del objetivo 4 de educación de calidad, hacia la cual pues nos dirigimos particularmente practicando este tipo de iniciativas desde el aula, desde la comunidad académica, es justamente asegurar que pues nuestros alumnos y los ciudadanos y las comunidades que están en contacto con las comunidades académicas como responsables fundamentales del cumplimiento de estos objetivos, pues puedan tener no solo conocimientos, sino las capacidades, las habilidades, las perspectivas, donde construir un mundo más sostenible, ¿no? Y esto implica, pues, la vivencia explícita y cotidiana de derechos humanos, de igualdad, de cultura, de paz, que nos permitan vivir de la manera en que aspiramos teóricamente, pero que pocas veces tenemos los escenarios para lograrla, ¿no? Y me voy a brincar esto por si hay alguna pregunta después, porque ya quedan pocos minutos. Más que hablar de una colección de libros, lo que estamos hablando es de generar estos espacios donde se puedan dar cita a las comunidades de aprendizaje. Por eso utilizamos el concepto o la metáfora de los laboratorios, porque estamos hablando de infraestructuras que al mismo tiempo son replicables, ¿no? Queremos compartir estas ideas con la finalidad de que, si ustedes lo consideran pertinente, puedan hacer estos ejercicios. Por eso está en primer lugar la guía para que sigan estos pasos y amplíen la experiencia y la compartan, por supuesto, pero queremos también que sean ejercicios donde no solo se piense y se razone, ¿no? No solo en la universidad, queremos abrir la universidad para que la universidad piense con otros y otras las realidades sobre las cuales teje sus teorías y sus propuestas, ¿no? En esta complejidad también queremos que esto sea una experiencia de cuidados, es decir, una experiencia afectiva, en donde no solo tomamos en cuenta, y creo que el ejemplo del libro de Pablo es clarísimo, ¿no? Más que saber teóricamente desde la psicología cuáles son los pasos del duelo, lo que Pablo pedía como un niño de 11 años es que pues no se acercaran a él desde la compasión bien intencionada, pero con una serie de recomendaciones que no quería oír, lo que quería es que lo escucharan. Un detalle tan básico, ¿no? Que a lo mejor las teorías pasan por alto porque no están cuidando ese factor de
Es un niño que tiene un cuerpo y que tiene necesidades afectivas que normalmente la ciencia no aborda. Pero por supuesto, en la empresa y en nuestra responsabilidad ética como instituciones de educación superior, pues estamos más que obligados a abrir estos espacios de experimentación donde podamos dar esta respuesta. Si en algún punto creo que vamos a ser capaces de generar verdadera innovación social, porque es una de las palabras o conceptos más gastados, ¿no? Y poco entendidos, ¿no? Verdaderamente estamos haciendo innovación social cuando no salimos de la misma caja, del mismo escenario desde donde llevamos casi 400 años tratando de abordar la problemática de la equidad, de la igualdad. En fin, con estos paradigmas vamos a poder realmente hacer innovación social. O sea, le podemos poner 1000 nombres monos al capitalismo, ¿no? Como capitalismo verde o capitalismo consciente, pero realmente estamos haciendo innovación social cuando los esquemas siguen siendo de marginación y de explotación. Entonces, abrir este espacio, abrir esta infraestructura a formatos de escucha y de producción de conocimiento, sobre todo espacios de inteligencia colectiva con una característica fundamental de ser espacios afectivos, ser espacios que toman en consideración los sentimientos, las emociones, que los agentes con los que estamos abordando la problemática son cuerpos que tienen necesidades, ¿no? Estamos hablando de pues, generar estas comunidades que no se presentan de ninguna manera como la panacea, pero que pueden hacer un avance en territorios que no están aún abonados, ¿no? A mí me gusta pensar en este ejercicio de los laboratorios y de la biblioteca humana como ejercicios de polinización. Porque si bien no estamos planteando una solución, el libro de Pablo no va a resolver una problemática social, está generando una conciencia muy distinta en los personajes que participan, ¿no? En términos del empoderamiento y de las capacidades de reestructurar su propia historia y darle valor, ¿no? Algunos consejos para organizar estos eventos, ¿no? Pues está el tema del acompañamiento a estos libros humanos, ¿no? Una cuestión fundamental, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de cómo hacemos que las personas que tienen estas historias relevantes pero difíciles tengan la disposición de contarlas. Esto requiere un acompañamiento fundamental, ¿no? Por eso hay un grupo mediador, al grupo que llamamos el de los bibliotecarios, de personas comprometidas con esta metodología y sus propósitos, pero sobre todo con las comunidades, ¿no? Como pues debiera ser la función y la responsabilidad de todas y cada una de las universidades en el mundo, ¿no? Somos centros de producción de conocimiento y cultura, pero debiéramos también ser espacios de construcción de comunidades de aprendizaje más allá de nuestras aulas. Más que un evento, más que un evento, la Biblioteca Humana ha demostrado ser un acontecimiento que nos ha revelado, por ejemplo, el potencial enorme que tiene de generar comunidades, ¿no? Como nuestra primera experiencia en Mérida, ¿no? Que a la fecha sigue pues generando estas bibliotecas humanas. Estamos hablando de construir estas capacidades en las personas y en las comunidades para encontrar caminos diversos. Estamos hablando de abrir estos espacios para no solo teorizar acerca de la diversidad, sino vivirla y experimentarla. Y una última recomendación muy, muy práctica es que se acercaran todos a Human Library, la organización, para hacerse organizadores acreditados, lo cual es un proceso muy sencillo, ya que sobre todo ahorita que ya estamos viendo la verdadera posibilidad de regresar a los eventos presenciales, por lo menos son nuestros planes el año que entra, ¿no? Además es sumarnos a una organización que, pues sin fines de lucro, por supuesto, que está teniendo esta intención, esta construcción de materiales y de espacios, ¿no? Y un nombre, ¿no? Porque finalmente, aunque nosotros le pusimos a nuestro ejercicio virtual Biblioteca de Narrativas, pues nada tiene, ¿no? Como me decía en un principio que empezamos a conversar sobre el tema,
nada tiene la fuerza que tiene el concepto de biblioteca humana. Y bueno, hasta aquí yo voy a dejar para que podamos escucharles. Sí. Perdón, es que no estaba leyendo. Juan, si quieres abrir tu micrófono y hacer las preguntas, tu comentario me parece muy interesante. ¿Lo quieres hacer en vivo? Tenemos unos minutitos. Si no, leo el comentario de Juan. Creo que hemos olvidado que no solo debemos escuchar y alimentarnos de grandes intelectuales, sino también valorar y aprender de la experiencia de gente común que ha vivido una infinidad de situaciones de las que incluso podemos aprender más. Esto no solo nos da conocimiento académico, sino ético y de crecimiento espiritual, que mucha falta nos hace. Al menos aquí en Colombia, que sufrimos de tanto desplazamiento y violencia. Totalmente de acuerdo, dice Pablo Ayala. Y Edwin dice, desde su experiencia, ¿qué formato se podría implementar la historia sobre el desarrollo local de un barrio? Uy, sobre historias de barrio hay experiencias muy, muy lindas sobre la recuperación de la historia de los barrios, sobre todo con miembros jóvenes de las comunidades para los cuales aparentemente esta cuestión de la historia, la tradición y la memoria no son importantes. Entonces, hacer una biblioteca humana con los miembros de la comunidad de más edad, por ejemplo, y convertirlos en libros humanos para contarles a los niños y a los jóvenes la historia del barrio, cómo se formó, cómo se inició, le da una vitalidad y un sentido de pertenencia a las comunidades, que a veces pues solo nos quejamos de que los jóvenes ya no escuchan o ya no atienden o ya no valoran las tradiciones, pero no les damos elementos para hacerlos, ¿no? Y de esto se han hecho también ejercicios, por ejemplo, de fotografía, muy interesantes que pueden acompañar la biblioteca humana y hacer una exposición fotográfica de los mismos archivos que tengan las personas mayores o las familias de los barrios que llevan mucho tiempo ahí. Y entonces construir esta historia gráfica también ayuda mucho a estos procesos. Ampliamente recomendado hacer estos ejercicios, incluso en colonias, porque estas comunidades, cuando están cohesionadas, son un escudo mucho más eficiente que cualquier milicia o armamento para contrarrestar la violencia. En una comunidad unida es más difícil que prospere la violencia o la escisión o la división. Perdón, Juan, no te apures. Y Edwin dice, claro, el tema fotográfico lo he ido avanzando. Pues falta acompañarlo de las narrativas, ¿no? Y como dije, no hay un solo formato, lo digo en la guía, ¿no? La guía es pues una documentación de la experiencia que hemos tenido y que tuvimos hasta la pandemia haciendo los eventos presenciales. Pero por supuesto, cada uno y cada una de ustedes puede sumar más experiencias y conjuntar, ¿no? Siempre y cuando se conserve estos espacios como laboratorios, como exploración, como un espacio de cuidados afectivo, abierto, que además se pueda replicar, pues estamos hablando de un ejercicio que valdrá la pena y me imagino que como hemos tenido la experiencia nosotros dará frutos. No sé, Nancy, si quieras apuntar algo más. Ya no hay comentarios y bueno, por mi parte ya no. Muchas gracias por este acompañamiento, Nancy. Pablo. No, nada, agradecer a quienes estuvieron aquí, a quienes tuvieron que salir y en particular a ustedes dos por hacer esto posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Pues seguramente después de estas 2 horas frente a la pantalla ya están cansados. Entonces, solo les voy a dejar en el chat mi correo. Ahorita se los proyecto también en la pantalla, pero creo que así es más fácil. Ahí está mi correo. No sé si Pablo y Nancy quieran hacer lo propio para que las personas que quisieran contactarnos, ¿no? De todas maneras, también mis datos están en la guía.
Y pues cualquier cosa nos encantará escuchar de ustedes y planear juntos. Ya me ha pasado que de Colombia y en Perú también nos pidieron apoyo para organizar una biblioteca humana. Pero bueno, pues también está la organización Human Library a la que se pueden dirigir directamente para hacerse organizadores oficiales de Human Library o hacer sus exploraciones por su cuenta. Yo creo que también se vale, ¿no? Pues muchísimas gracias nuevamente a los organizadores de este congreso, al Tecnológico de Monterrey, institución en la cual me honro en trabajar, y a mis colegas Pablo y Nancy. Muchas gracias por este apoyo y esta planeación y que siga dando frutos. Gracias y les deseo muy buena tarde a todas y a todos. Gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, que pasen excelente tarde. Igualmente.